Ya, perfecto. Hemos comenzado el podcast aquí con los chiquillos en Vida en Él. Y somos nuevas caras, somos nuevas personas. Yo nunca había estado aquí dirigiendo un podcast en Vida en Él. Así que hoy día se vienen cosas muy interesantes porque aparte tenemos un invitado, pero excepcional. Y tremendo, de lujo. Internacional, ¿eh? Internacional, sí, de otro nivel. Sí. Todavía no está en pantalla. Ojo, todavía no está en pantalla, así que nosotros generamos esa expectación a la gente porque todavía no tenemos un invitado de este nivel, de este calibre. Así que sí, claro, no. Primera vez. El link de Zoom todavía está viajando hacia su ciudad. Ese es el dilema. No, y es tan el nivel que ni siquiera que yo fui invitado al podcast, pero ya no me alcanza para ser ni invitado, ¿no? Circunstancia. Así que, pero previo a esto, yo creo que hay cosas que aquí, de los que hemos visto el podcast, cosas que nunca se habían visto, como por ejemplo que tenemos ahí a un personaje como panelista, un tal Gustavo, tenemos aquí al Daniel, que ya lo conocen todos, y a mí que no sé si se me conocerá mucho, pero creo que es bueno que nos presentemos, ¿no es cierto? No, sí. Primero, comenzando por casa, tenemos a don Daniel, que él va a decir sus palabras porque es más conocido que... Bueno, aquí Daniel, para los que no me conocen, y feliz de estar aquí compartiendo un episodio más junto a mis primos, que hoy día vamos a estar también entre familia, así que va a estar bien interesante. Claro, sí, ahí hay un feeling especial entre familias. Sí. Y bueno, Gustavo, que está ahí presente, Gustavo Medina, sí. Gustavo es mi hermano, así que nos conocemos de toda la vida, quizá más que de toda la vida, así que preséntate, queridísimo hermano. Bueno, para comenzar, mi nombre no es Gustavo. No, mentira. Sí, soy Gustavo. Medina, Retamal. Primo de acá, de Dani, hermano de Fernando. Y ¿qué puedo decir? O sea, soy estudiante. A poco, ojalá, de terminar una civil informática. Tengo 23 años y es un agrado estar con ustedes. O sea, hay hartas cosas que creo que van a estar muy entretenidas y que seguro vamos a disfrutar, así que sí, eso puedo decir. Claro, no, y considerar que hubo que recurrir a gente importante como Gustavo, conocedor intelectual, para abordar este podcast. Claro. Sí, no, yo en mi caso soy Fernando Medina, soy profesor de artes, licenciado en música, soy, trabajo como productor musical igual, y eso, tengo 25 años, ya llevo un par de años trabajando y ¿qué más decir? En realidad no somos nosotros los importantes. Así que vamos a darle la entrada y bienvenida a nuestro gran invitado, el único Luis Darmendray Retamal. Gracias. Un grande. ¿Cómo estás, Luis? No, Muy bien, muchas gracias. Primera vez que nos vemos, así que... Primera vez, vemos. sí. Así que claro, vamos a tener que entrar un poquito en confianza. Oye, a todo esto, Luis, Sí. ¿qué hora es allá donde tú estás? Son las 7:20 en este momento. Nosotros por ser que estamos acá a las 1:20 estamos nosotros. Para que se hagan una idea. Ahí pueden colocar en los comentarios dónde creen que vive, tal vez. antes de que nosotros lo declaremos. Claro. Sí, sean unos detectives. Y yo sé que nosotros igual nos hicimos un poco pobre de nosotros mismos, porque aquí el personaje principal, el dueño de esta historia que se va a contar, eres tú, Luis. Y antes de que tú te presentes, yo voy a presentarte para que la gente pueda conocer quién es nuestro gran invitado. Y esto comienza así. Les presentamos de forma muy especial a Luis Darmendray Retamal, nacido el 20 de mayo de 1985 en la ciudad de Valdivia, mayor de 3 hermanos, donde a lo largo de su vida ha desarrollado amplias habilidades musicales, activando como corista, también siendo miembro de diferentes bandas y grupos musicales a lo largo de sus años, con tendencias musicales tanto en el género clásico y la música sacra como
Giovanni da Palestrina o Gregorio Allegri. Cuidado. Y, Ojo ahí, cuidado. ojo ahí, ojo ahí. Y llegando hasta los sonidos punzantes y modernos del metal y sus variantes. Uy, Tremendo, Una- mira. amplia extensión musical ahí, ¿eh? Gran Definido como multiinstrumentista con orientación concreta a la guitarra eléctrica como instrumento principal. Egresado y titulado de pregrado y posterior máster en la Universidad Austral de Chile, siendo actualmente ingeniero físico investigador. Tremendo. Para que vayan ahí tomando en consideración. Habiendo trabajado como técnico e ingeniero en la celulosa Arauco, en Valdivia, y desenvolviéndose en el ámbito pedagógico como docente de ciencias e ingenierías en el Instituto Superior INACAP. Como cristiano, Luis ha participado la mayor parte de su vida en la Iglesia Alianza Cristiana Misionera en Chile y actualmente participante de la Iglesia Protestante de Ginebra, junto a su esposa Karin, con quien llevan más de 11 años de casados, y tienen una hija llamada Marie. Actualmente radicados en Suiza, siendo Luis estudiante de doctorado e investigador de la Universidad de Ginebra. Estimadísimo Luis, Wow. ha sido Tu presentado. momento. ¿Cómo te gustó esa presentación? Claro, y eso que yo le envié 2 líneas nomás. Faltó la plana, po. Era una Es la plana. magia de nuestro podcast acá. Claro. Sí, no. Muy bien, muchas gracias. Más color que La realidad. magia de la realidad, ¿no? Sí. Sí, ¿no? A veces cuando uno piensa en uno se rebaja, pero cuando a otro lo dice lo que uno hace, uno de verdad piensa, oye, hay hartas cosas que hago que no Sí, lo había sí. pensado. Yo creo que eso es lo que pasa acá. Claro. Claro. Sí, a mí cuando se me presentó en el podcast en algún momento, yo parecía, ¿qué no hacía? Pues era boxeador. ¿de veras? Arte marcial mixta. De la MMA. Claro, participando ahí en peleas con Brock Lesnar. No, pero igual me impresionó la presentación. Ahora, cabe mencionar que aquí, a diferencia que en mi caso hubieron varios alcances que quizá eran un poco, no sé si chamullados, pero habían hartas cosillas ahí. En tu caso, me impresiona que todo cadencia en que terminaste estudiando, ¿no es cierto?, tu doctorado en Ginebra, en Suiza. Y algo que a nosotros nos ha llamado la atención, que en algún momento pensando en que ibas a estar tú aquí en el podcast con nosotros, es cómo llegas allá. Digo, cómo llegas allá, tu vida, me imagino que cambia completamente al llegar a una cultura de partida de Europa. Cualquier país de Europa es distinto a cualquier país de Latinoamérica. ¿Cómo es Claro. eso? Digo, Yo me hago la misma pregunta, ¿cómo llegué acá? Claro. No, la realidad es que una vez que terminé mi máster en la Universidad Austral, estuve trabajando un par de años como profe de INACAP y junto con Karin pensamos en algún momento sería bonito terminar con algún doctorado o algo por el estilo. Así que fue mi esposa la que realmente encontró al profesor Andreas Müller de acá de la Universidad de Ginebra y él lo contactamos, le envió un correo, yo le dije estoy interesado en hacer un doctorado, él estaba interesado en temas de tecnológico con investigación y asociado un poco a la acústica, que es mi especialidad, y me dijo, ya, ok. Y después vente. de un año ya estaba acá en Suiza. Todo rápido. Ya. No, Súper rápido. impresionante, ¿eh? No, porque la gestión para poder hacer un doctorado fuera de repente requiere de factor económico, requiere de tiempo, requiere de decisión. Claro. En tu caso fue de decisión familiar, digo. Claro. Sí, Y- tengo la bendición que mi amada esposa fue la que también me empujó un poco para venir. Así que Sí, sí. pero ¿y cómo es el cambio? ¿Cómo es la gente en Suiza? Digo, yo nunca uno ve, por ejemplo, mi máximo alcance que tengo yo para ver gente de otro país es mirar un partido de fútbol jugado en Inglaterra, no sé. Claro. Ni me imagino cómo es la Claro. gente allá. Así, La gente acá es muy respetuosa.
igual Suiza es igual, aparte incluso dentro de Europa, porque no pertenece tampoco a la Unión Europea, es un país claro. dentro de la Unión Europea. Claro. Existe obviamente toda una comunidad europea, pero no pertenece a la Unión, y se diferencian por eso. La gente acá es muy amable. Lo curioso es que, claro, para la gente latina, que es un poco más de piel, por decirlo de una forma, o más del abrazo, de las cosas como más físicas en cierta forma, acá es un poco distinto. Todo se maneja con un poco más de distancia, ese tipo de cosas. Pero a diferencia de Chile, por ejemplo, el saludo con una mujer no es un beso, son 3. Entonces, 1, 2, 3. Entonces, es como un gran ósculo. Yo pensaba que el último iba al medio. No. Peligroso eso. Claro. 1, 2, 3 ya. Claro. Oye, y a todo esto... Eso confunde mucho, así que... Claro. Oye, y allá en Ginebra tú encontré, por ejemplo, estas dos cosas como que son típicas de Chile. Que igual uno piensa en Europa, yo creo que no, es obvio que no van a estar, pero igual te pregunto, ¿existen perros en la calle? Hay perros en la calle, pero siempre están con su dueño. Creo que una vez vi un perro suelto, pero estoy casi seguro que andaba el dueño persiguiéndolo por ahí cerca. ¿Y basura, por ejemplo, igual? Es prácticamente inexistente, y la única parte donde uno en realidad puede encontrar basura son un poco colillas de cigarros cerca de los paraderos o en los lugares definidos como para fumar. Y en todo caso, igual acá fumar no es bien visto, ¿eh? Es como... A pesar de que igual hay una cierta cantidad de gente que fuma, pero por ejemplo, dentro de mi equipo de trabajo nadie fuma, nadie. Claro. Una cultura bastante saludable, me imagino. Claro. ¿Se ve como una droga o no? ¿O se tiene un concepto diferente del cigarro o no? No, el hecho de que se fume no es correcto. Pero acá, por ejemplo, también hay otro tema, que la droga está... Algunos tipos de droga, por ejemplo, la marihuana, están aprobados. Claro, está legalizado. Claro. Pero igual es raro. Normalmente uno ve el tema de la droga o un poco el cigarro en no sé, en lugares más específicos. Claro. Oye, un tema más cultural, tal vez. El tema del COVID, ¿cómo se ha llevado ya? Acá la situación, obviamente por lo que yo converso con la familia allá, acá es mucho más libre. No hay... solamente hemos tenido confinamientos durante marzo y junio, algo por el estilo del 2020. Yeah. Y aún así no era prohibido salir. Simplemente se llamó a la población a confinarse y, bueno, los suizos son como relojitos, todos ordenados a la casa. Claro. Entonces, claro, no hubo problema en ese sentido. Después de junio, julio, no recuerdo muy bien el mes o algo por el estilo, se abrieron casi todas las cosas de nuevo para el verano acá, todo lo contrario ya, y se abrieron incluso también las iglesias. Después las volvieron a cerrar por un lapso de 1 mes y medio, algo por el estilo, y después las volvieron a abrir y se mantienen abiertas desde noviembre del año pasado, más o menos, y no han cerrado. Hemos tenido la bendición de poder asistir a la iglesia desde todo ese tiempo. ¿Y no hay límite de aglomeración en iglesia? Sí, en la iglesia tienen un límite de 50 personas. Y piden utilizar máscara en todo momento, y no nos permiten, por ejemplo, cantar himnos. En el lado francés de Suiza no permiten, en el lado alemán hay algunas partes que sí. Pero por ejemplo, uno de los pastores de la iglesia me comentaba que el predicador, el que toma la ofrenda, el que maneja el audio, todo ese tipo de cosas, no se cuenta dentro de los 50. Entonces
él me comentaba, podíamos mandar acá, hermano, a hacer algo. Y Hacer algo. llegamos a la iglesia. Claro. Ah, el Pasa staff, piola. el Pero, staff pero- no cuenta. El staff no cuenta. No, el staff no Ah, cuenta. ya tienen ese vacío ahí. Claro, son 50 Y personas. cada miembro cuenta en una iglesia. Ah, Cada miembro cuenta en una iglesia. claro. Todos somos uno, entonces Claro, exactamente. 50, pero somos uno. Mm. Pero eso es por Claro. parte del gobierno. Claro, el gobierno ha sido, ha intentado tomar medidas, pero la iglesia igual salió en defensa de la libertad de culto y digamos la Claro, la situación libertad de quizá expresión. no ha Claro. sido grave, no ha sido, Mm. no ha habido problemas, por ejemplo, aun cuando los hospitales han estado sobrecargados, nunca han estado sobrepasados, así que... Claro. Claro. Igual me genera una duda, porque tú dijiste, nos podemos reunir, hay cierta cantidad, pero no himnos. Sí, Ah, ¿Por qué? ¿Cómo fue? ¿Por qué esa medida de se puede ir, pero no himnos? Ah, o sea, según las autoridades, el tema de cantar, que puede mm. claro. como sí. esparcir el bicho, algo por el estilo. O sea, igual yo tengo ahí mis discrepancias porque permiten que los supermercados se repleten en cierta forma Sí. y literalmente gente chocándose en el supermercado. Y a nosotros en la iglesia que nos tienen distanciados porque, por ejemplo, nosotros asistimos a la catedral de Saint-Pierre y esa catedral es la catedral principal de Ginebra. Entonces, no es un edificio pequeño. Igual, Claro, pues. en general, para todas las iglesias un límite de 50 personas. Y 50 personas en la catedral está vacío. Entonces, Claro, sí. po. es como extraña las medidas. Mm. Así que, bueno, es Claro. lo que hay. Bueno, es que el rumor más grande antes, o sea, hace un tiempo, no sé si todavía está, es que el bicho se transmite a través de gotitas de saliva invisible. Entonces, Sí. me imagino que por ahí va la La medida. la claro. medida. Claro, Aún, Claro. aún así, sabes que me genera mucho revuelo que la diferencia, siempre cuando una persona va a otro país, uno al tiro pregunta, oye, ¿cómo son allá? Y eso que preguntó Gustavo de los perros y de la basura, por ejemplo, es impresionante, y considerando que tú me dices que ya la marihuana está aprobada por el Estado, ¿no es cierto? Sí. Si tú te fijas, por ejemplo, yo que hago clase y yo enseño esto en el liceo, por poner un caso, Chile está dentro de los top 10 de muchos consumos de droga, como marihuana, como cocaína, inclusive algunos opioides o opiáceos que se llaman también, distintos tipos de droga. Está Chile dentro de los top 10 en el mundo, ¿se Claro. entiende? Y Chile no tiene legalizado nada. claro. Igual hay una enorme Impresionante. diferencia cultural en general, porque a ver, el concepto carrete de Chile Mm. Claro. es algo que no es algo común acá y normalmente se ve cuando hay gente latina metida en medio. Y no, Claro. Claro. Entonces, por ejemplo, acá el comercio y todas las cosas se cierra a las 7 de la tarde. Y eso no tiene que ver con la pandemia. Es así, siempre ha Es sido normal así. siempre. Es normal. A las 7. El día domingo no hay comercio abierto. Y el comercio que está abierto es de gente extranjera, no es de suizos. Claro. Entonces- Pero no es por ley, es por cultura. O sea, existe también una regularización para eso, pero igual dan la libertad porque Suiza es un país abierto económicamente, entonces ellos Claro. le dan la libertad que si una persona quiere tener abierta las 24 horas del día su local, tiene que respetar ciertas normas, horario de trabajo, ese tipo de cosas, y está Claro. bien. Pero el general del suizo no va a ir a comprar a las 9 de la noche. Entonces, no es que Qué loco eso. Claro. Claro, no es que no se pueda, sino que es como difícil porque no hay público al que llegar. Claro. Claro, Entonces- eso es loco, ¿ah? Perdón, Claro, pero entonces- yo salgo acá en mi casa, bueno, cuando estaba en el sur, por ejemplo, cuando vivía en Osorno, cuando vivía en Puerto Montt, por ejemplo, o acá en Santiago, en Coyipulli igual, uno sale a las 8 de la tarde, 8 y media, tirando para 9, y uno espera a esa hora ir a comprar todo. Uno es Claro. súper No, ese es el boom. latino Es la hora peak. desorganizado. Sí. Claro,
el latino es desorganizado en aspectos de horario. Y yo creo que se nota en todos los países. ¿Ah? Y cuando alguien se va a Europa, siempre dicen lo mismo. Organización, cultura, que es distinto, limpieza. Siempre me llama mucho la atención. Por eso mencionaba lo de la cultura del consumo de drogas. Que Chile está tercero en consumo de marihuana. Por sobre Canadá, por ejemplo, que Canadá lo tiene legalizado. Chile no. Pero está en el top 3 en el mundo. Entonces, me impresiona la diferencia de cultura que hay allá en... Lo otro, Luis, modismos. ¿Existen modismos allá? Hay modismos, pero son cosas completamente livianitas. Por ejemplo, Claro. otra enorme diferencia es que el uso del garabato o de la insolencia es prácticamente inexistente. Tiene que uno estar dentro de un círculo muy cerrado, muy conocidos, Claro. para poder escuchar un garabato. Y ¿qué está? ¿Cuál era la pregunta? El modismo. Los modismos. Sí. Modismo, claro. Entonces, no, son arreglos de palabras. Cosas que en el francés tradicional no se dirían, es como parecidamente. Ya. Como Claro. cuando uno dice igualmente en Chile, acá en francés uno no dice eso, uno repite otra forma un poco más formal de decir las cosas, pero acá en Ginebra tienen la forma de decir pareillement, es como decir igualmente, y eso es una cosa súper destacable de... ¿Puedes volver a decir ese modismo, por favor? Eso me está agarrando mal eso. Pareillement. Oye, pero Suena muy bien. ¿tú aprendiste el idioma al llegar allá? Aprendiste. Lo he perfeccionado acá. La realidad es que, claro, lo que pasa es que de mi familia, por parte de mi papá, es de ascendencia francesa. Entonces, siempre he tenido el francés en el oído. No lo aprendí de pequeño, eso es algo que me lamento ahora de grande para poder tener, por ejemplo, un francés fluido. Claro. Pero al mismo tiempo, como siempre estaba el aire, mi abuelo de repente se ponía a hablar en francés, qué sé yo, se cantaba la Marseillaise los 14 de julio, qué sé yo. Claro. Entonces, tenía el francés por ahí de repente en el oído. Entonces, cuando pensamos que ya íbamos a venir para acá, yo me empecé a preparar un poco y fue relativamente fácil, no fue difícil. Claro, sí, porque dicen, por ejemplo, porque eso a mí me impresiona de que uno si estudia para ir a Francia, Suiza, Alemania, ya uno se dedica a estudiar el idioma. Pero lo preguntaba porque dicen que si vas a estudiar inglés para leer, estúdialo. Pero si vas a estudiar inglés para irte a Estados Unidos, no te sirve. Son tantos modismos y culturas que se mezclan. Y lo mismo que en el español, que si tú quieres que un gringo venga acá, un estadounidense, por ejemplo, una persona de otro país, y se aprenden los colores, y llega el Daniel y te dice, no, es que esto está pero color de hormiga, y trabajé como perro, y empiezas a mezclar animales con cosas, colores raros. No, y lo es de súper España. extraño. Si acá había un misionero que vino una vez a nuestra casa a comer y él estaba aprendiendo, ya hablaba súper mutro, pero estaba aprendiendo las cosas, y nosotros le decíamos, ¿se sirve palta? ¿Cómo dijo? Palta. Ya le habían dicho 3 significados distintos para una misma fruta. Claro. ¿Cómo le dicen? Aguacate, Abocado. abocado, no sé. Sí. Y después igual, pues, el chancho. El chancho chileno. Claro. Po. Acá es común Sí. decir chancho, cerdo, cecina. Entonces todas las cosas cambian. Po. Y Claro. al español es un desastre en realidad, como para aprenderlo, yo digo. Sí. No, y de todos, el chileno es el peor español tal vez para aprender en un sentido. Sí. Aparte hablamos a toda carrera. No se entiende ni cobre. Claro, uno se pone a hablar así como rapidito porque uno no sabe qué decir, y cuando sabe qué decir lo empieza y al final no te entienden nada. Po. Pero no, es complejo. Igual a mí me surge una duda con respecto a lo que conversamos al principio de tu presentación, tu aclamada presentación, que tú te defines como ingeniero físico investigador. Siendo sincero, yo nunca en mi vida he conocido a un investigador más que los que yo veo en los libros, así.
Entonces, ¿sabes qué? Es súper raro conocer un investigador. Digo, que alguien le pregunte, no, yo soy investigador. Es como decir, yo soy... Cuando Gustavo era chico y quería trabajar, quería hacer algo cuando grande, éramos súper chicos. Te decía, no, yo quiero ser científico loco. Detective, Y a así. Gustavo, entonces, Tenía No, como ¿no 4 conoce un años. científico? Sí, era como de 4 años. No, ¿No salte conoce un esas científico infidencias, uno? por favor. Ya, perdón. Guardo silencio. No, no. Típico pastor que predica y una vez mi hijo, y uno está sentado ahí escuchando como el pastor. La anécdota. Esa cuestión es muy común. Claro, Relatable. claro. Pero Pero no, Te el escuchamos. tema de... Yo soy ingeniero acústico, ingeniero civil acústico es la carrera, tengo un magíster en ciencia y acá estoy trabajando en investigación científica, que eso es lo que... de investigador. Ya, claro. Y es investigación científica en el área de la física y la educación de la física, o la pedagogía de la física, de otra Claro. forma. Didáctica de la física es el concepto correcto. El concepto técnico, claro. Claro, así que, claro, por eso ahí el chamullo de investigador. Claro, no, pero entonces significa que dentro del magíster dentro del doctorado que tú estás haciendo, me imagino que tú presentas un plan de algo que no es concreto, porque hay que investigarlo. Una cosa así, ¿no es cierto? Exacto. ¿Y qué pasa si no funciona? O como investigación me imagino que todo resultado va a ser algo positivo. No es tan así, porque si no es positivo, significa que las premisas no están correctas. Y acá nosotros claro. partimos con las ideas, con ideas y de investigaciones previas, por ejemplo. Que mi trabajo se focaliza en la utilización de tecnologías móviles, tablet, smartphone, ese tipo de cosas, para hacer física o para preparar laboratorios, ese tipo de cosas, utilizando los sensores, las Claro. cámaras, micrófonos, todo del aparato móvil. Entonces, Claro. la idea era que nosotros podíamos desarrollar experimentos con esto y podíamos también, por ejemplo, publicarlo en revistas científicas. Entonces, ya había precedente de que esto sí se podía hacer y también estaba hecho el estudio de que esto también ayudaba en las nuevas generaciones, porque yo, por ejemplo, no nací con un computador, no había computador en mi casa. Claro. Eso. Sí. No, claro, yo mi primer teléfono móvil, porque es de esos ladrillitos, Sí. yo lo tuve cuando yo entré a la universidad, a ese Yo nivel. también. Claro. Sí. Entonces, Típico claro, Nokia. eso de smartphone, tablet, eso no existía cuando yo era niño joven, así que... Entonces, ahora sí existen todo ese tipo de cosas y hay investigaciones que eso también ayuda a la enseñanza de prácticamente todas las cosas y especialmente ahora con el tema de la pandemia, se vio incluso la necesidad de avanzar con algo que no se había tomado tan en cuenta, que es, por ejemplo, la utilización de tecnología para poder aprender. Porque, por ejemplo, ¿cómo uno hace un laboratorio de física si estás al otro lado de la pantalla, no estás en un laboratorio? Entonces, ahí es donde aparece la investigación de algunos experimentos que nosotros hemos desarrollado también, que podemos hacer física y experimentar con un teléfono, por ejemplo. Y no tiene que ser un teléfono, un iPhone de $1.000. Última generación. Claro. Puede ser un teléfono Android relativamente barato que tenga un acelerómetro y uno puede empezar a hacer experimentos. Y esa es la gracia de la investigación que yo hago. Entonces, Claro. en principio, claro, en muchas investigaciones que son, digamos, a ojos cerrados, uno puede decir que los resultados malos igual son publicables o son válidos. Pero en mi caso era un poco contrario. Así, yo tenía que tener resultados buenos. Claro. Ahí igual complejo eso. Mira, en ese sentido, yo, bueno, tú eres investigador, yo estuve investigando igual, que se considera ahí mi esfuerzo. No, yo igual se los paso de repente a los alumnos, como soy profesor de enseñanza media. En ese sentido, hay ciertos niveles de conocimiento, ¿ya?
hay ciertos niveles de conocimiento y ciertos como grados de entendimiento en ese aspecto. Y hay entendimiento de algún estudio que sea como muy básico. Después uno pasa una barrera a un entendimiento medio, pasa una barrera a un entendimiento complejo, y después del entendimiento complejo viene la plenitud del conocimiento de esa área en específico. ¿Se entiende? Ahora, ahí se da la explicación de enseñanza básica y media, estudio de pregrado, estudio de posgrado, ¿no es cierto? Y después de doctorado y estudios que son superiores, donde existen personas que han llevado el estudio de las matemáticas, de la física, de la música, en mi caso, a niveles exponenciales. Y, por ejemplo, es distinto cuando yo le pregunto sobre las matemáticas y la fe a un profesor de matemática de un colegio. Aquí yo le pregunto la diferencia sobre o qué hay entre la matemática y la fe, como cristiano, por así decirlo, a un doctor en ingeniería cibernética, no sé, algún especialista. Ahora, Claro. tu área son las ciencias, ¿no es cierto? Sí. No, yo creo que todos queremos saber qué has encontrado, a qué conclusiones has llegado tú entre la relación entre las ciencias y la fe. ¿Qué conclusiones puedes llegar? Claro, la realidad es que esa dicotomía que habla la gente en general, o que es como mundialmente divulgada, que la ciencia y la fe son cosas separadas, son simplemente un relato sin sentido. Esa es la realidad. Claro, Porque- el desconocimiento. Sí, y de hecho, porque el hecho de decir, no, yo soy científico y creo que no existe Dios, eso es fuera del área de la ciencia. Por ejemplo, el hecho de decir ciencia viene del latín scientia, que significa conocimiento, y por eso, por ejemplo, la teología fue considerada hasta hace menos de un siglo y tanto como la reina de la ciencia, la teología. Claro. Entonces, porque es el fin último de conocimiento, el conocimiento del creador, de lo último que es la razón de la existencia. Entonces, Claro. va mucho más allá. Entonces, yendo un poco a las cosas más prácticas, uno se podría partir por ciencias exactas, que es la matemática. Ciencias exactas existe la matemática y la lógica. Y otras son las Claro. ciencias naturales, que viene la física, la química, la biología. Y otras ciencias como históricas, económicas, esos son otros tipos de ciencia, otros tipos de conocimiento. Claro. Pero, por ejemplo, la ciencia matemática, uno se pregunta, ¿es que el hombre fue el que creó la ciencia o las matemáticas, o es que existe un elemento abstracto que es exterior al hombre? Claro. Entonces, la pregunta que viene, si el hombre fue el que la creó, significa que el hombre es necesario para las matemáticas. Pero uno se hace preguntas filosóficas y no me gustaría entrar en tanto detalle para no volvernos locos y se me caigan los últimos pelos. Claro. Pero uno se pone a pensar que el elemento abstracto de las matemáticas no requiere al hombre, al humano, al ser humano, en ese sentido. Entonces, existe este elemento abstracto que no es físico, no pertenece a la parte física del universo, que es, por ejemplo, el concepto de la unidad o de la Claro. suma. Sí, po. Esos elementos, un objeto más otro objeto da igual dos objetos. Entonces, este elemento abstracto no pertenece al mundo físico y tampoco fue... Perdón, no fue creado por el hombre, y el hombre no es necesario para decir que 1 más 1 es 2. Entonces, Claro. entonces tenemos este elemento que es abstracto, que es externo al universo físico. Entonces, eso automáticamente indica que hay algo externo al mundo natural que nosotros conocemos. Entonces, uno puede partir por ese tipo de ideas. Ahora, yo soy fiel creyente cristiano, y yo creo que es Dios el que cambia nuestro corazón. Entonces, nosotros podemos tener indicios de nuestra condición de pecador, de la existencia de muchas cosas. Por eso existen la cantidad de religiones que existen, y por eso el hombre, como decía un teólogo antiguo, que después lo voy a nombrar para no causar problemas ahora, Claro. ¿por qué el hombre es un homus religiosus? ¿Y por qué el Claro. hombre siempre cae en la religión? Incluso esta gente que se cree científica y ese tipo de cosas,
caen en un tipo de religión y alaban y tienen sus profetas y ese tipo de cosas. Su espiritualidad. Entonces, finalmente vuelven siempre a la religión. Entonces, claro, finalmente la dicotomía entre las ciencias y la fe no existe. Muchos de los más grandes científicos que han existido en la historia de la humanidad han sido cristianos. Newton, Gauss, Maxwell, Pasteur. Puedo nombrar un montón y me aburriría diciendo quiénes fueron cristianos y quiénes no fueron cristianos. La Universidad de Ginebra fue fundada por Juan Calvino, acá, en 1559. Entonces, el concepto universidad es un concepto cristiano. El concepto de enseñanza es un concepto cristiano. El concepto de desarrollo es un concepto cristiano. No es concepto hindú o babilónico o chino, no, es cristiano. El desarrollo, el desarrollo de la ciencia ha sido principalmente basado en la fe cristiana y porque creemos que existe un creador, un Dios todopoderoso, que creó el mundo de una manera que nosotros la podemos interpretar y poder aprovechar las bondades de la creación de Dios. Y podemos descubrirlo. Entonces, la premisa de la ciencia, de poder descubrir, de poder hacer un experimento, es que Dios creó un universo que es entendible y que nosotros podemos traducirlo en lenguaje matemático, hacer una ecuación, resolverla y sacarse un rojo en la universidad. Pero bueno. ¿Sabes qué? Me gustaría aprovechar de citar, porque justo en el contexto que tú dices, hay un matemático muy conocido y un genio, se llama John Lennox, y es apologista cristiano igual. Y él decía justo en esta línea, decía, cuanto más comprendo la ciencia, más creo en Dios por la maravilla de la amplitud, sofisticación e integridad de su creación. Como tú dices, al fin y al cabo, hay una lógica que nosotros podemos encontrar y podemos estudiar. Nos da indicios de Dios. No nos dice que es Dios, pero nos da indicios. Y eso es algo que muchos ateos y personas agnósticas muchas veces no quieren aceptar. Y es muy interesante cómo lo colocas tú en este punto de vista de eso abstracto. No, impresionante, porque es como que a la gente en cierto aspecto de repente le molestara que esté Dios ahí, que esté este concepto. Entonces, te lo pregunto en realidad porque sabes que nosotros en este podcast somos todos cristianos y tenemos esta fe arraigada en nuestro corazón, no solo por un tema familiar, cultural de nuestra propia familia, porque somos esa típica persona que de repente dicen, no, yo nací cristiano, así que la familia toda tiene una cultura religiosa, pero que al mismo tiempo nosotros hemos sobrellevado esa fe a lo que la Biblia pide que se lleve, que es a de creer ¿no es cierto?, en Jesús como Señor y Salvador. Y en ese sentido, uno siempre tiene esos conflictos de que la gente le busca la quinta pata al gato para poder sacar a Dios de la realidad de la ciencia, de las disciplinas. Entonces, por eso te lo preguntaba, porque en realidad que llegue alguien como tú, con tus niveles a los cuales has alcanzado de conocimiento y de estudio, y digas, la fe literalmente está presente en todo, no como concepto de fe, sino que Dios está ahí. A uno como cristiano sabe que es Dios el que está ahí. Y en ese sentido es impresionante. De verdad que por eso te lo preguntaba, porque que lo diga otra persona que no tiene quizá tanto nivel de conocimiento de la realidad de las ciencias es distinto. No sé si se da a entender, creo. Sí. En ese sentido yo lo encuentro... Para mí era una pregunta que yo la venía pensando de hace mucho en realidad. Quería hacerte esa pregunta en realidad a día. Solamente un pequeño alcance, que algo igual que de repente se tiende a confundir, es que mucha gente, y de repente no sé cómo reaccionar tampoco a eso, mucha gente espera como que una persona importante o alguien de alto conocimiento es el que le dé la autoridad para poder creer en Dios, o para defender o para asentar la fe. Claro. No lo creo de esa manera en lo personal, y yo creo que una persona puede llegar a la conclusión
por la misericordia de Dios en primera instancia, de la existencia de Dios sin tener conocimientos de nada, porque Dios puede iluminar el corazón de cualquier persona a través de su evangelio. Sí, eso es completamente cierto. Sí. Así que es solamente, y yo quería compartir, digamos, todo este camino que me ha tocado vivir, de cómo uno encuentra todas estas cosas maravillosas, de que incluso la ciencia, las matemáticas, la física, todas las cosas tienen como principio fundamental Dios. Claro. Pero tampoco no es necesario. Mientras usted tenga el evangelio, es suficiente. Claro, mientras uno tenga la palabra de Dios ahí, yo creo que la persona que es cristiano y que está metido en esto que Dios nos trae, ¿no? En ese sentido, es Dios quien en su misericordia, como decías tú, se revela, pero uno sabe que la palabra transforma, pero de una manera que es inentendible en realidad. Eso es el milagro de repente al cual nosotros nos referimos. Entonces, claro, igual uno, no puedo mentir, uno tiene ese morbo de llegar y preguntarle. Es como llegar si pudiera sentarme con Santana a preguntarle cosas de música, estaría vuelto loco. O a sentarme, no sé, con John Mayer o alguno de los músicos que yo le encuentro como referentes musicales. Por eso de repente uno tiene ese ahí, ese de preguntar. Pero la conclusión que dices tú es la misericordia de Dios, definitivamente. Sí. Y en ese aspecto hay algo que quizás no tiene nada que ver con lo que estamos conversando, a lo cual yo quiero llegar, que en realidad yo, conociéndote previamente, yo ya tenía ciertas ideas, ¿no es cierto? Pero aquí tú me lo confirmaste de forma categórica, hablándome inclusive de Giovanni da Palestrina. Yo lo estudié en la universidad, yo lo estudié, tuve que crear música así para mis exámenes, y a mí me gustaba, pero si me preguntaran a mí cuáles son los estilos de música más preferentes míos, no sé si yo diría la música sacra. Entonces es súper extraño conocer una persona que diga, mira, mi tendencia musical dentro de mis preferencias está la música clásica, sacra, Gregorio Allegri, Giovanni da Palestrina. Yo le invito a los auditores, googleen Giovanni da Palestrina. Se van a hallar una impresión pero gigantesca, porque a mí me gusta, en lo personal. Yo me acuerdo que me gustaban mis composiciones de ese aspecto en el... Podríamos decir de que eres un palestrino, entonces. El Lucho es un palestrino, definitivamente. Eres un completo palestrino. Claro. ¿Cómo va eso? ¿Cómo va esa área? ¿Cómo llegaste ahí en realidad? Claro, yo nací literalmente en un coro, prácticamente. Salí del hospital a cantar. Claro. Porque yo era la mascota del coro cuando yo era bebé, de meses de nacido, y mi mamá me sacaba a las giras del coro de la primera alianza de Valdivia. Entonces yo literalmente de guagua que he estado en un coro. Siempre me interesó el hecho de la polifonía, del canto a varias voces, las armonías. Siempre, a pesar de que no puedo hablar con autoridad porque aquí Fernando es el profe de música, yo aquí hablo de... No, pero tampoco son muy capo en armonía, me gustaría... Claro. Capo. Sí, pero yo no conozco los nombres de esas cosas. Existe la armonía, la escucho, pero no tengo idea ni cómo se llama. Así que la cosa es que, claro, yo nací en ese mundo. Entonces siempre tuve la influencia del canto coral, no exactamente con Palestrina, eso lo vine a conocer mucho después, pero el concepto del himno, cantar a cuatro voces, después asociado también a la música clásica. Mi padre toca violín, nuestro abuelo tocaba violín, Entonces hay harta influencia de música clásica. Tengo tíos que tocan en orquesta, entonces también tenía el mundo de la música clásica. Y ahora, después cuando conocí la música sacra, el canto gregoriano, eso es más cuando empezó a aparecer esto cuando se volvió más masivo el tema del CD. Para que vean la edad.
Los años. Para los que no conozcan eso, que lo googleen. El personal Claro. estéreo. Cosita redonda. Es como 2006, 2009. Claro. Claro. La cosa es que, claro, antes era el cassette y con eso yo me alimentaba con un poco de música. Claro, de ese estilo, pero eso ya era más raro y era más difícil de encontrar. Entonces, Claro. después con internet yo empecé a buscar este tipo de compositores y ese tipo de cosas y ahí encontré la música que era fenomenal, una música que es compleja y que, por ejemplo, la historia de la iglesia, esa era como la tradición musical, pero con los reformadores eso trató de cambiarse un poco porque si uno quiere cantar un himno de Palestrina como himno en la iglesia, es imposible. No, Porque, no, sí. porque es demasiado complejo. Demasiado complejo. Claro. Entonces los reformadores, desde Lutero, en realidad antes de Lutero, pero en el periodo de la Reforma se empezó a idear la idea del himno de una manera más simple. No idear, esto es antiguo, existen músicas de himno mucho más antiguas, pero a generalizarse, por ejemplo, aquí en Europa, para que sea más fácil y aprender, por ejemplo, textos bíblicos, enseñanzas bíblicas a través de una canción. Entonces, Claro. pero igual, la belleza de los cantos, de los coros que creó Palestrina, Allegri, Orlando Azó, distintos tipos de compositores, es sumamente hermosa, muy compleja, muy hermosa. Utilizan Claro. un elemento coral que no es como la ópera, no es el súper Claro. marcado, sino que es una voz más suave. Más dulce, claro. Para dormir, muy bueno. Y después, yo sé que va a salir la pregunta y me voy a poner el parche ante la herida. ¿Y por qué el metal? Si no tiene nada que ver. Lo tengo, ¿ah? Era ahora. Era eso la siguiente, ¿no? Sí, era lo que venía. Definitivamente. Da para eso. Sí, pero ¿por qué? No, yo no tengo idea por qué. Esa es la realidad. A mí me gusta, ¿no? La cosa es que, de chico una vez escuché un cassette con música que tenía unas guitarras rock and rolleras, no era metal, nada por el estilo. Entonces yo yo empecé a tocar de pequeño la guitarra en la iglesia, la guitarra de palo en ese tiempo. Entonces después el abuelito Lucho, mi abuelo, me compró una guitarra eléctrica. La que tiene mi hermano, y si mi hermano la está viendo, tenés que cuidarla. Sí, porque ese está en Chile. Claro. Así que, claro, yo empecé a tocar guitarra, después empecé a conocer el tema de que existían los efectos, los pedales, todo ese tipo de cosas. Entonces, estoy hablando en tiempos que el pedal pro era el zoom, ese cuadrado rasca que... Claro, ese antiguo. Claro. Entonces, que sonaba más electrónico y procesado, nada Claro, respecto a la realidad. plástico. Claro, entonces, bueno, la cosa es que yo empecé con eso, conocí el concepto de distorsión, me gustaba el chum chum chum. Entonces, claro, empecé a escuchar, me di cuenta que existía música cristiana, porque si hay algo que no acepto es que la gente no escuche música cristiana, no, mentira. Si quieres saber eso, que vea el podcast anterior. Muy bien, muy bien. Claro. No, entonces yo me di cuenta que existía música cristiana en el aspecto más rock and rollero, heavy metal. Entonces empecé a buscar ese tipo de música también. Claro, su y, Petra. Claro, Petra, White Cross, Striper, empecé por ahí. Después empezó a Striper. evolucionar, para los que saben, Living Sacrifice o ese tipo de cosas, Mortification. Claro. Después Mortification. llegamos a puntos donde ya nadie conoce el nombre Vake Vandrin, ¿qué es eso? Entonces, bueno, Claro. son un montón de grupos y cristianos, de muy buena calidad, de muy buena calidad. Así que, no sé, ahora lo que sí considero que no es tan bueno quedarse necesariamente con un solo estilo. Ahora, yo, por ejemplo, no puedo escuchar de repente estilo la cumbia. No, la cumbia, hay cumbias centroamericanas que son más rápidas, que son Claro. cumbia Ya. original. Pero hay otros tipos, el reggaetón, yo no sé cómo se llaman los nuevos estilos. La villera ahí. Claro, yo no conozco muy bien esas áreas. Así que, claro, yo esas no las puedo escuchar. No tengo problema si alguien quiere escucharla, pero lejos de mí. Claro. No, poder hacer entonces el reto que íbamos a hacer, parece. Claro, no.
Sí. Ya, no, la cosa es que igual creo que tener un abanico de música es saludable. Bueno, En cierta forma. Pero se entiende. en ese sentido, yo creo que todos aquí tenemos los estilos a los cuales uno de repente tiene tendencia, pero sí me pasa que, bueno, como yo soy profesor y hago clases, yo soy súper abierto. De repente con los niños estudiando una canción de metal de por ejemplo, de Slipknot, que Slipknot, bueno, no lo escuchen, auditores, No. es muy conceptual de repente Sí. en su forma de musicalizar lo que hacen, porque de repente ellos tienen el concepto de el gusto en el disgusto. ¿Se entiende? Por eso. Y yo se lo muestro a los niños en el colegio y después empezamos a analizar una composición que hizo Ed Sheeran con Justin Bieber. Y ¿Quién? Ed Sheeran con Justin Bieber. Justin Bieber creo es el único que sé de nombre. Son unos Ed Sheeran. de tendencia muy popera y no Ya, es pero- nada que ver con uno con lo otro. Ya. Mi drama, por ejemplo, es que a mí me pasó que antes de estudiar producción yo tenía muy marcados mis estilos. Después de estudiar producción se me rompieron todos los esquemas. Creo que aún guardo el sesgo con un estilo musical que yo no paso, literalmente, que es la música ranchera. No, no. Te Pero entiendo como- completamente. Te pierdes la mitad de tu vida. Claro, La mitad de las canciones cristianas ya se fue ya. claro. Oh, El hermano Pedro. Claro, ahí está. Yo recuerdo siempre en esa librería cristiana que había un hermano Pedro con ese gorrito mexicano. Claro, sí. Y siempre está eso, uno se mete a las librerías cristianas y la mitad de los CD, porque todavía tienen CD ahí, son personas con gorros mexicanos, así, que tienen música. Bailando, ¿eh? Sí, Claro. por ejemplo, yo nunca, a ver, no puedo decir nunca porque aquí van a saltar algunos retamar por ahí que me van a decir, ¿y cómo esta vez? Mira este video aquí. Ya, yo nunca llevaría, o no me gustaría, entre comillas, llevar una canción metalera, hablando del metal pesado, a un culto. No, Claro. Claro. no lo consideraría, excepto por logos. Voy a poner en la este es un chiste ahí por que aparece algún videito por ahí. Que me va a echar al agua. Ay, ¿cómo esta Se le ha canción? puesto el link por aquí. Claro. No. La cosa Vamos a es que- una pausa y a escuchar esto ahora. Claro, claro. La cosa es que sí, existen momentos y momentos para la música. Entonces, Claro. ya, Claro. son observaciones que uno. Sí, yo no también como. pienso lo mismo. Yo como músico igual soy abierto a los estilos. Igual pienso que el tema de igual, o sea, alguien de República Dominicana obviamente está más familiarizado con un estilo más como Más urbano. más urbano, entonces quizás sea más aceptado dentro de la iglesia que acá nos creemos más europeos o americanos, que tocamos más de este estilo, más worship, Más como le llaman. Claro, entonces es más aceptado, más tolerado dependiendo de la cultura también cristiana que se lleve. Porque tampoco, por ejemplo, acá vamos a tocar samba o en la iglesia, sería raro. O entrar con una batucada es como lo que le hacemos para las intros. Pero, claro, considero que pasa por ahí. Pero hay que tener, como hablábamos en el podcast anterior, ese discernimiento. Que hay cosas que no son malas, pero que no van dentro de una liturgia cristiana. Porque Claramente. obviamente con ese estilo musical no se puede no se puede hacer un canto corporativo donde la gente en conjunto adora a Dios, sino que vaya a estar tú nomás que te gusta el metal chasqueando, moviendo la cabeza, pero el resto va a estar ahí con cara de que ¿qué cosa es esto? ¿Cachai? Por más que tú le digas la letra está glorificando a Dios, no, pues la iglesia se da un canto corporativo, entonces hay que cuidar eso. Pero es un sentido cultural igual. Es un sentido cultural. Claro, porque acá la iglesia formalita o la más tradicional en Chile es demasiado movida para la catedral acá. Eso ya es movido ya, po. Claro. No, imagínate. eso, batería en la catedral. Ya me veo.
Claro, no. Claro. El culto tradicional es con himnos, suponiendo que podemos cantar, acompañado con el órgano principal de la iglesia, que es el órgano que está a la entrada, y que es un órgano que distribuye los tubos en varias partes. Entonces, los tubos que se ven a la vista son solamente como los bonitos, pero hay otros tubos que están hechos en madera, en otros tipos de metales, para crear diferentes tipos de sonidos. Y se hace la música de la iglesia solamente con el órgano. Rara vez se trae algún tipo de orquestación, algún cuarteto de cuerdas o bronce, pero normalmente es solamente el órgano. Claro. Eso es poco común para nosotros. Yo nunca lo he visto en una iglesia. Ahora, para ir como finalizando la sección esta, que es la sección más tranquila, antes de pasar a las secciones más súper interesante, yo tengo una última pregunta, aprovechando que estoy dirigiendo un poco lo que va con el podcast. Yo tengo una duda, porque yo creo que la gente se va a dar cuenta que nosotros hemos enfocado mucho de la conversación a lo musical. Porque nosotros estamos muy envueltos en la música, y tú, Luis, siendo sincero, tú tienes muchas capacidades musicales. Dentro del normal de la gente hay ciertas habilidades naturales innatas. Entonces, aparte de ciertas habilidades, tú tienes una tendencia marcadísima con cosas que has hecho, con aparte tus capacidades de componer y de trabajar. Tú, si hubieras decidido, supongamos, cambiar todo lo que ha pasado hoy día, no refiriéndome a tu familia ni nada de eso, sino en aspectos laborales, es que se entienda después más. Hubieras elegido te di una chala. ¿Qué estás diciendo? ¿Hubieras cambiado las ingenierías y las ciencias por la música? La realidad habría sido como, ahora de viejo, semi viejo, la realidad es que habría cambiado por teología, por haber estudiado teología. Esa es la realidad. En este momento mi deseo hubiera sido haber seguido una carrera teológica. Oye, sí, igual en todo caso tenías, yo me acuerdo cuando tú saliste de acá al día, tu latín, tu griego, tu griego, así. Tú igual te gusta la cosa, se nota. No le pongas tanto color, después me va a empezar. Oye, decirle mentira, yo te escuchaba en los domingos, hablando en latín, los domingos. ¿Ah, ¿Te sí? escuché una vez? Sí. Eso era en una clase. Hablar en lenguas. Claro. Eso es lengua angelicales. No, pero es verdad. Sí. Bueno, sí, se nota eso. Sí, es verdad que bien. Y sigo estudiando un poquitito de las dos lenguas para estudiar. Pero la realidad es que también el original, yo entré a la ingeniería acústica porque habían elementos de acústica que yo no lograba entender y que estaban asociados efectivamente a la música. Y también, si hubiera sido una opción haber ido solamente por la música exclusivamente, yo creo que también lo hubiera preferido a la ingeniería que estudié ahora. Claro. Pero cada vez que me vuelvo más viejo, creo que mi camino era la teología. No sé por qué. Claro. Nunca es tarde, ¿eh? ¿No lo pensarás como un sentido de cierto llamado? ¿No? Probablemente. Es que en realidad, técnicamente, cada vez que empiezo a conversar con alguien, termino hablando de Dios. No tengo otro tema, es como monólogo. Claro. No, ¿sabes qué me impresionó? Digo, yo tenía la pregunta orientada hacia ese aspecto y me diste vuelta a todo. Pero en el buen sentido. Pero debo considerar, porque ahora van a escuchar un cierto sonido sonando ahí. Está sonando. Porque nos vamos a una sección específica que le da nombre a este podcast, que es Entre las Cuerdas. Yo me imagino que tú tienes esto entendido, que entre las cuerdas, porque te vamos a llevar a las cuerdas, ¿ya? Para
Bueno, Claro. se cortó el audio, así que nos vemos. Así que La señal se está. Hay una intermitencia cortando, por ahí. Claro. Y vamos a comenzar entonces este proceso de los rounds. Y mira, Ay, Mejor no sentarnos bien, tranquilos. no te vamos a Respirar mentir. bien. Esto se viene complejo. Porque espérate que voy a llenar el vaso de agua. este momento tiene mucha tensión porque va a ser el momento de los rounds y te vamos a explicar rápidamente cómo es este proceso. En 3 rounds, el 1, 2 y 3, bastante tonto lo que dije, ¿no es cierto? A los chilenos, eso. Claro, está poniendo color de hormiga. Repetitivo. Claro. El primer round lo tomo yo, ¿no es cierto? El segundo round lo va a tomar Gustavo y el tercer round lo toma Daniel. Cada round tiene distinto forma y nivel de velocidad, tipo de preguntas. Y vamos a entrar. Ahí suena el sonido del round número 1. No te vamos a explicar nada. Los rounds van nomás. La explicación va al principio y esto corre. El primer round, que es el que yo tiene la siguiente lógica. Tú no tienes más de 2 segundos para darme una respuesta. Te voy a dar 2 opciones, ¿ya? Y tú no 2 tienes más de segundos. 2 o 3 segundos, entre 2 o 3 segundos para responder una de ellas. Y son 3 partes, es decir, yo te voy a hacer 10 elecciones y vamos a descansar para que vaya ahí calmando un poco porque esto empieza de lento a fuerte. Lo otro, tú no puedes cuestionar las elecciones, tú tienes que elegir nomás, ¿ya? Puedes darte unos Tienes que 10 elegir segundos una para a una. pensar, Ya. tienes que escoger, Claro. sí o sí. ¿Preparado? Voy a llamar a mi Espera, abogado. hazle un ejemplo. No, sin ejemplo. Tú tienes que elegir nomás. Esto de ejemplo es para enseñanza básica. Aquí sin ejemplo. Va nomás. Va a llamar a tu abogado. No sé si te sirve en realidad. Ya, está lo mismo a esta altura. Ya estás muy dentro de esto ya. Ya. Vámonos. Primero, te voy a hacer 10 elecciones. Tú eliges una de las 2 palabras que te voy a dar. ¿Ya? Preferencia personal. Sin dudar ni preguntar. Tú eliges nomás. 3, 2, 1. Guitarra o bajo. Guitarra, Francés o alemán. francés. Chile o Suiza. Suiza. Rápido. Reina Valera 1960 o Biblia textual. Biblia textual. Uy, ya. Lluvia torrencial o sol abrasador. Lluvia torrencial. Ya. Una semana sin ducha o una semana sin retrete. Una semana sin ducha. Mm. Poco. Poco. Ser policía. Se acusó. Puta, Sí. Oye, pero no, ya, después vamos a discutir eso, ¿ah? ¿Ser policía o ser el ladrón? Policía. ¿Ya? ¿Alienígena o fantasma? Rápido. Alienígena. Está mejor. ¿Gato mañoso o perro loquísimo? Perro loquísimo. Ya, perfecto. Bien, ¿ah? Bien, ya. Esas fueron las primeras. Esas fueron las primeras 10 respuestas, ¿ah? Ya. Ahí las tenemos indexadas las respuestas porque algo va a pasar después. Ahí tenemos un secretario que las va seleccionando. Ay, ¿Cómo fue eso de ducha o retrete? Me dejó pensando, ¿ah? Esa es una buena pregunta. No Nos demoramos sé. en cranear. La higiene del retrete es más conveniente que la de la ducha. Claro. Sí, Pero sabes que igual hay justificaciones, ¿eh? Porque, por ejemplo, en una ducha igual tiene un lugar de salida. O sea, para las dos cosas sirve. se puede usar también. Se Yo puede digo, tapar no quiero ser el abogado del diablo, pero y aquí- eventualmente no, la ducha se puede tapar y eventualmente el retrete también teóricamente tiene agua, ¿o no? Oye, esa no la había esa pensado. está buena. Igual te podías echar una trapeadita ahí. Aunque sea ahí Claro. una peinadita. Claro.
loca. ¿no? Claro. Si uno tiene buenas flexiones, así, Se calienta el agua También. nomás. Una lavadita de dientes. ¿sabes que una vez yo quise preguntar a un especialista, nunca me ha dado la oportunidad de preguntarle si esa agua que sale de ahí es potable? La del Se estanque, supone sí. que acá en Chile se supone que es potable. En Sí, Chile, acá en Suiza, en muchos países potable. En algunas partes, por ejemplo en Norteamérica, se utilizan aguas no potables, pero no es que estén contaminadas, son aguas lluvias o aguas de pozo, ese tipo de aguas. Reutilizada. Utilizan para, claro, Claro. para la taza del baño. Claro, Acá en la misma Interesante. para beber, en la misma Es en la el misma. estanque. Sí. claro. Porque no Pero- la conexión. Pero continuando, esta fue nivel fácil. Dentro de mi round hay 3 niveles, ya pasamos el sencillo. Ah, súper sencillo. Ay. Sí, ahora viene, pero con más ahí. Viene con más hinque. Así que comenzamos con la parte 2 del round 1 en 3, 2, 1. ¿Ser ciego o ser sordo? Diego, ¿Cobre o salitre? cobre, ¿Zinc o song? zinc, Ya. ¿Lápiz pasta o lápiz grafito? grafito, ¿Perder una mano o perder un pie? Rápido. una mano, Ya. ¿Jackson Warrior o Fender Jaguar? Jackson Warrior, Ya. Atento, ¿San Agustín o San Valentín? Agustín. ¿Clavecín bien temperado o organillero medieval? Oh, no entendí. Perdí el. Repito, ¿clavecín bien temperado o organillero medieval? Organillero medieval. Ya. ¿Pizza con piña o pastel de papa con azúcar? Más pastel de papa con azúcar. Fácil. Mira. Ya, descanso. Fin de la segunda parte. Esa no te la acepto, sí, ¿ah? No, yo prefiero pizza con piña antes de que mezclar pastel de papa con azúcar. ¿En No, serio? Sí. es muy poco retamal, lo entiendo. pero- Igual pizza con piña, ¿eh? Igual pizza con piña. Sí. Y estoy en la duda. Lo Yo que voy a llamar venga, a tus padres. lo mismo. Mañana nos van a hacer al tiro y. Claro. No, mi mamá me mata, ¿ah? Mi mamá me mata si Sí. pizza con piña antes de... No, pero ¿tú has tenido la costumbre en tu casa cuando eras niño de que la tía Ana hacía pastel de papa con azúcar o no? Oh. Todos los Yo días. no conocí el pastel de papa sin azúcar hasta joven. Ah, ya. Ah, En serio. No, Pero venía de facto. fue distinto. ¿O te lo colocan después? No, venía, hacían el merengue arriba. Oye, otra esa cosa. cuestión con clara de huevo, ah. No, es Con que que un cacho. kilo de azúcar. en mi casa no todo le gustaba con azúcar, entonces lo que hacían era que el pastel de papa venía sin azúcar, salado, y agarraban al azucarero y le regaban Ya. arriba así. Sí, sí, también. Sí. Cuando, No, cuando no era muy dulce, yo hacía. El levantaba Yo veía a mi Boom. mamá agarrar el azucarero así y empezar a mandarle con el azucarero encima. Sí, sí. Yo decía, Así, esa cuestión ¿qué- la están matando. ¿Qué es la Ya. Nutella? queda una montaña blanca. Claro. Nada, un poco más y le echan manjar a la cuestión así. Ya. Sí. No, No, pero es impresionante. verdad, el azucarero ahí arriba, fijo. Sí, yo lo recuerdo. Eso es muy retamal. Muy retamal. Nada que decir. Ya, pasamos a la tercera parte, ¿eh? La tercera parte de nuestro Entre las Cuerdas round 1. Ahí sí, round 1. Round 1. Parte 3. ¿Ya? Y esto sí que rápido. No puedes Detenerte. parar. La respuesta va sí o sí. Así que, en 3, 2, 1 y... ¿Antílope o antigripal? Antílope. ¿Charles Spurgeon o Charles Darwin? Spurgeon. ¿Pistola o pistacho? Pistola. Rápido. ¿Aguacate o palta? Palta. ¿Calcetín o calceta? Calcetín. Y ya. ¿X o Y? X. Ya, perfecto. Bien, ¿ah? Bien, sí. ¿Tenedor o cuchillo? Rápido, rápido.
Ya, Tulio Triviño o Juan Carlos Bodoque. Tulio Triviño. Ya. Mentira o falacia. Es falacia. Ya. Y última y bonus track, Alberto Benjamín Simpson o William Billy Graham. Simpson. Ah, Viene el lancista. Alberto Benjamín Simpson. No, felicidades. Un Gracias. aplauso ahí para A.B. Simpson. Alberto Benjamín Simpson. Bien, ¿ah? Muy aliancista la respuesta. Pero si Graham igual es Alancista. Ah, no. Sí. No, Graham no. Billy Graham. Yo qué pillo. Hay que verificarlo, pero creo que él es aliancista, así que ahí. Habría que fijar. Porque el que es aliancista es el otro, es el Tosser. Ah, puede ser. Puede Sí. ser. Tozer es nacido en la alianza y asesinado. No. Fue todo en la alianza Tozer. Sí. Ya, no, entonces me dio esa. Bautista. laguna de la- Billy Graham es Bautista. Ah, Lo ok. quiero hacer. Ya. Sí. No, pero bien, bien. Yo pensaba que iba a estar más complicado, pero No ha El terminado aún. resultado dice que soy un retardado mental o con problemas psicológicos. ¿Eso? no. Ah, No. claro, esto es un test Mira, mental, claro. Lo único que hice dentro del listado que sale automático es que aquí hay, no son cosas graves en realidad, déficit atencional severo. Problemas para formular. No, se echa muy bien. No. No sé por qué vengo escuchando lo mismo de niño, así que. Dice, prefiere la agresividad a la pasividad, dice acá. Ah, claro. No, siendo sincero, yo igual vengo escuchando desde que soy niño el tema del déficit atencional, así que yo Todos. creo que eso es retamal eso, ¿ah? Se la tiran a ¿Quién todos, no capaz. tiene déficit? ¿Quién no tiene déficit atencional? Si todos los niños son iguales. Y cuando uno crece, parecido, ¿eh? No, y ojalá no qué están haya hablando? funcionado ese déficit ahora, ¿eh? Porque viene la segunda parte de esta sección. Vamos a hacerlo así. Elige 3. Luis, elige 3 del primer grupo. Ahí están las 3. Ah, de las palabras anteriores, del Sí, round 1. Sí, de tus elecciones. Ok. Guitarra. ¿Ya? Lluvia torrencial. Ya, perfecto. Y. ¿Una más? Suiza. Ya, perfecto. Ya. Ahora Ya. me voy a dar yo la chance de elegir. Suiza. yo Suiza dijo, sí. Ah, Suiza, perdón. Ahora me voy a dar la chance de yo elegir las otras 3 palabras del otro grupo, que va a ser Agustín, que ahí fue San Agustín, organillero medieval y pastel de papa con azúcar, ¿ya? Y Daniel va a elegir las siguientes 3 palabras del último grupo ahí. Ahí está. Mi mamá Ya, me va a soporta. ser pistola, calcetín y Tulio Triviño. En este momento estás con la misión de inventar ahora ya una historia con las palabras seleccionadas. Tienes ¿Cuántos minutos? aproximadamente 1 minuto para pensar en la historia y darle. Pero inventa. Mientras colocamos una canción de Capaz de la Iglesia. Las consecuencias son, pero caóticas, El cielo y el infierno. ¿eh? Claro. Salvación. Sí, no, me parece. La salvación se pierde, sí, directamente. Voy a colocar acá el celular con el metrónomo. Metrónomo. Con No, el sí, cronómetro. Puedo hacerlo. ¿Sí? ¿Estás listo? Sí. Ya, escuchamos ahora la nueva historia de Don Luis Darmendrail Retamal. Desde ahora ya. Ya. Estaba Tulio Triviño viajando a Europa cuando llegó a Suiza con un día de lluvia torrencial, algo que sucede bastante a menudo acá, y se dio cuenta que cerca de la ciudad vieja, la parte de acá de Ginebra, había un organillero medieval cantando una canción compuesta por Agustín. Ya. Y el problema es que
como estaba lloviendo tanto, se le mojó el calcetín. Y no se le ocurrió nada más bueno que entrar a un restaurante y pedir un pastel de papa con azúcar. Entonces, luego de eso, de estar contento por la música del organillero medieval, de tener el estómago lleno con el pastel de papa, pilló una guitarra y se puso a tocar una canción metalera. Creo que la utilicé toda. No, Ahí está. Sí, po. te falta una. ¿Cuál? A ver, La pista. una pista. La parte más asesina de esto. Ah, claro. Como estaba tocando la canción metalera y estaba muy cerca de la catedral, aparecieron los policías con pistolas y se lo llevaron preso. Bueno. Mira, mira. No, bien. Sí, excelente el pase, ¿no? Excelente el pase. Bien, 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 bien. Estuvo bueno, estuvo bueno. Esto es algo que nosotros hacemos porque medimos la capacidad creativa del invitado. Pero sabes que al responder cosas, yo lo he ocupado en técnicas pedagógicas, al responder cosas así de rápido, de repente también hay cosas interesantes que salen ahí, ¿eh? Ahora, hay preguntas chafas como cobre o salitre, ya esa yo no sé. ¿Quién puso esa pregunta? ¿Tú? Yo no fui, fuiste tú, creo. ¿Fuiste tú? Yo. Sí, Ah. pero tú hiciste el round 1. Bueno. Problema de atención. Claro. Eso era importante en realidad. Ya. No, pero muy bien, ¿eh? Pasaste bien el primer round. Felicidades completamente. Pero ahora se escucha ahí el sonido nuevamente. Sí, pasamos al segundo. Y yo le cedo este espacio a Gustavo. Y esta sí que te va a costar, yo creo, ¿eh? No sé, no sé. Y mira, sí, voy a explicar en pocos segundos lo que es el round. Vamos a hacer preguntas teológicas. Idealmente van a estar dentro de la Biblia y alguna que otra va a ser tal vez referente a un personaje de tu iglesia. Muy conocido. ¿Ha jugado ¿Quién quiere ser millonario? En el celular. Ya, pero conoces la idea. Conoces la idea. Claro. Miren, entonces te voy a hacer, como iba diciendo, preguntas teológicas y a cada pregunta teológica van a haber 4 posibilidades diferentes que te voy a nombrar. Y tú vas a tener que seleccionar una, pero antes de que yo te diga la respuesta correcta, tú me vas a tener que justificar por qué crees que es la correcta. ¿Ok? Uy. Tienes 2 Sí. comodines. Un comodín es poder llamar a alguien. ¿Ya? Puedes llamar a alguien en una pregunta. No sé si lo usas porque yo creo que igual cacháis bien, pero por si acá. Y la segunda va a ser en este caso un 50-50. O sea que te eliminamos 2 posibilidades. Entonces que hay con 2. Entonces vamos a empezar. ¿Estás preparado? Siéntate No, bien pero ahí. Pídele la bendición a Juan Calvino. Yo sé que ahí te ayudará. Y ya. empezamos. Espera. ¿Qué pasó? ¡Ah! Déjame. ¿Sabes qué? ¿Es la institución de la fe cristiana o no? De la iglesia cristiana. De la iglesia cristiana, perdón. La institución de la religión cristiana en español. ¿Sabes que te iba a hacer una pregunta al final que la quité, pero la voy a volver a colocar sobre ese libro? Así que. Súper fácil, pero. Empezamos con la primera. La primera pregunta dice así. Esta es un poco loca. Dice: si ordenamos cronológicamente la Biblia, según suceso, no según libro, Ya. ¿cuál de estos libros contendría el comienzo de esta Biblia cronológica? ¿Ya? Opción A, Apocalipsis. Opción B, Génesis. Opción C, Ezequiel. Opción D, Juan. Oh, es que hay 2. ¿Se entiende? ¿No necesitas repetir? En general, Génesis. ¿Ya? ¿Tienes Sí. que dar una justificación? Porque habla sobre el comienzo. Podríamos tomar el primer capítulo y los primeros versículos de Juan que hablan del mismo comienzo, pero después pasa rápidamente a Juan el Bautista y Jesús. Sí. ¿El otro cuál era? Teníamos Apocalipsis, Génesis, Ezequiel y Juan.
Es que hay datos en Ezequiel también que... Por eso esta pregunta es un poco capciosa. Pero yo, tal vez. yo pondría Génesis porque el objetivo de Génesis es el comienzo, en este caso, de la creación del universo, aunque yo sé que existen referencias en otras partes sobre qué es lo que había cuando uno dice antes, teológicamente, no es un antes cronológico. Cronológico, bien. Claro. Entonces, bueno, ya. Lo dejo en ¿Sabes qué? Génesis. Lo dejé en Génesis, ya, yo diría, y frente a todo, es correcto. Con un punto sí de quiebre, porque si hubiera respondido Juan, igual se puede justificar, Sí. dado el hecho de que antes de la creación está Cristo, y Sí. Juan 1.1 te dice, en el principio era el verbo. Pero tu respuesta bien justificada lo vale. Correcto. Pasemos a la segunda pregunta. Esto es bíblico. Dice, ¿a cuántas personas resucitó Jesús antes de ascender al cielo? Respuesta posible, posibilidad 1, 2. Posibilidad B, 4. La C, 3. O D, 5. Ay, ay, ay. Está difícil. No, está Perdón, dificilísimo. ¿cómo era la pregunta original? La pregunta dice, ¿a cuántas personas resucitó Jesús antes de ascender al cielo? Uy. Es que eso es saber de memoria y es algo que ya no tengo. Se entiende, pero si quieres puedes dar ahí una posibilidad, sí, aunque no estés seguro. Y tiene 2 comodines. También, No, hay que responder, hay que ser... Choro. con todo. Claro. No lo recuerdo bien, pero voy a decir 4. No sé cuál era esa opción. Sí, esa era la opción D, creo. No, la opción B. Por ejemplo, ¿tienes algunos que te recuerdas de nombre? ¿Algún ejemplo? Solo para que- Me acaba de decir nombre y ¡pum! Ya de la cabeza. Se cerró. Ya, lo dejáis así entonces, ¿no? Sí, estaba Lázaro, Ya. la hija de Jairo. Jairo. Ay, mira la ayuda. Y no, ya se me fueron todas las... Mi memoria no me da para eso. Ya, dejamos entonces. Respuesta. Equivocada. Técnicamente, nosotros tenemos 3 resurrecciones hechas por Jesús. Que está bien, en principio, es Lázaro, la hija de Jairo, y también la hija de la viuda de Naím. Ese no tiene nombre, por eso es difícil a veces recordar. Y la pillería igual estaba, Fernando que cayó en esa pillería, en que si uno cuenta a Jesús o no. Porque antes de ascender, y Jesús Claro. es Dios. Pero la respuesta definitiva en sí era 3, Sí. que es la respuesta C. Quiero ser sincero, puse 4 porque me acordaba como de 2 o 3 y dije, si me falta uno le agrego el otro. Sí, Claro. igual hice lo Sucede. mismo, ¿ah? Y yo justifiqué diciendo que Jesús es Dios y también es el Espíritu Santo al mismo tiempo. Entonces Jesús... Es que esa era la pillería, po. Pero- Ahí estaba la pero yo batalla. casi- Como daba el tiro mañana. Claro, Ya va, pasemos a la otra mejor. Ya. Pasemos, entonces dice, esta es una pregunta no de la Biblia en sí mismo. Dice, ¿cuál de estas famosas frases es atribuida al pastor protestante Juan Calvino? ¿Ya? Atentos, no son tan cortas. Pues la alternativa A dice, al que madruga, Dios le ayuda. Ya. ¿Ya? Puede ser. La posibilidad B dice, aquel a quien no le gusta el vino, la mujer ni el canto, será un necio toda su vida. ¿Ya? Posibilidad C dice, la fe es el efecto de Dios cuando ilumina la mente y sella el corazón, y eso no es más que un don de Él. Posibilidad D, la última dice, el corazón del hombre es una perpetua fábrica de ídolos. Oh. Uy. Las ¿Cuál de últimas las 4? dos calzan, pero Las dos calzan. Sí. pero me voy a inclinar por la última. ¿Ya? Respuesta definitiva. Y esa la dijo Juan Calvino. ¿La fábrica de ídolos? Es que puede ser es de nuevo de memoria.
Yo, para ser sincero, yo tengo la literatura publicada de Juan Calvino en mi computador y son 49 libros de más de 500 páginas cada uno. Sí. Así que Por ahí anda la frase. esa línea. Claro. Por ahí andan todas las frases. Así. En todo caso, esta frase es muy citada, yo me acuerdo, por Spurgeon y por otros pastores de la ala bautista del sur. Pero es justamente la frase de. Estabas correcto. Y sabes que aquí viene el dato freak. La C, que parecía porque parecía muy, muy Juan Calvino, adivina de quién es. Era un conocido de Juan Calvino, por lo que sé. A ver, léela de nuevo. Mira, lo voy a leer de nuevo. Dice, la fe es el efecto de Dios cuando ilumina la mente y sella el corazón, y eso no es más que un don de él. Eso es muy Juan Calvino. Digo, no es Juan, es muy calvinista ese concepto. Pero ¿quién lo dijo eso? ¿Arminio? Sí, le dijo Arminio. Déjame. Y yo quedé para atrás. Y la B, la del vino, que eso igual yo pensaba que no hay que ver, pues. La del vino, la mujer y todo eso, la dijo Martín Lutero. Ya. A ver, cítala de nuevo, la del vino. Le dice, aquel a quien no le gusta el vino, la mujer ni el canto, será un necio toda su vida. No, no, Amén. y- ¡Ay, el luterito! Lo más Amén, chistoso es que a quien madruga Dios le ayuda fue una frase que esa frase la dijo históricamente Daniel Martín. No. Pensé que estás hablando en serio. Claro. No, Daniel ¿quién la Martínez, dijo? muy bien. Eso no se sabe. Esa no tengo idea. Ese le puse acá en el paréntesis, le puse ni idea, porque no cacho que habrá inventado. En realidad era un refrán ese. Sí, sí, como... Sí. Ya, pasemos a la siguiente pregunta. Esta pregunta es un poco más tricky, por decir, porque vaya a tener que usar tu raciocinio harto. Dice, ¿cuál de los siguientes personajes bíblicos podría haber vivido en el mismo tiempo que Abraham? ¿Ya? Ah, Posibilidad A, Adán. B, Moisés. C, Noé. D, José. En el mismo tiempo que Abraham. Sí. ¿Quién era? Era De nuevo, las posibilidades son Adán, Adán, Moisés, Moisés, Noé, Noé, José. José. nada que ver, José, pues, ¿qué hace ahí? Fernando no has leído la Biblia, parece. Meo palo. Es que era un José contemporáneo, ¿no es? No. Ah, ¿No venía a hacerlo? no, José, hijo de Jacob. José hijo de Jacob. ¿Cuál es tu respuesta, tú crees? Con alguna justificación, si es posible. No, realmente las fechas no me dan. No. O sea, yo no he estudiado el tema temporal de los patriarcas. He leído varias cosas, pero son de repente tan dispersas y Claro, contradictorias. teoría, de repente sí. Entonces no tengo la razón. Podría decir Noé, pero por decir algo nomás. Pero, ¿Ya? No es. ¿La dais como respuesta posiblemente? pero ¿Noé en la o ignorancia Noé? absoluta. No es. ¿O no es? ¿O no es? Bueno, la respuesta claramente sí es Noé. Tururú. Uy. ¿Sabes? Noé, cuando salió de la barca, después de que hubo el diluvio, vivió 350 años. En total vivió 950. Y justamente ese fue el tiempo cuando él tenía esos cerca de 950, cuando Abraham tenía como 13, 15. Y hay cacha de que esto se podía sacar, porque con todo se podía sacar por descarte en esta pregunta, porque José es el bisnieto de Abraham, ¿cierto? O Sí. bisnieto. Sí. Y resulta que Abraham, según el Génesis, murió cuando Jacob estaba siendo hombre, o sea, cuando llegó a cumplir sus 12, 15 años. Claro. Eso resuelve el dilema, pero Claro. en sí mismo se entiende de que Abraham pudo haber vivido en el tiempo de Noé. Claro. Y hasta algunos especulan de que él tal vez le enseñó acerca de Dios, que por eso Abraham... Esos son otros temas. Era un dato freak, más que todo, esa pregunta. Ultra. Buen dato. Ya. No lo conocía. No, datazo. No, pero... Pasemos a la última pregunta, y es... Quería esta ayudar. pregunta es sin alternativa. Esta pregunta es sin alternativa. ¿A Alternativa. quién estuvo dirigido en principio
la institución de la religión cristiana, de la iglesia cristiana, digo. Espera, Ah, ¿en qué ¿A quién principio? estuvo dirigido? Sí, en principio. ¿A quién le mandó por carta y estuvo dirigido la institución Déjame de la iglesia leer, cristiana? déjame, De la religión cristiana. déjame leer. Mira. Al rey de Francia. ¡Correcto! Ya, sí, eso se la, Y ahí se la cachaba. Van a saltar todo. ¿Y vos cómo no te sabís los textos de la Biblia? Ay, claro. No, la defensa que tengo a mi favor es Ya. que lo compré hace poquito, entonces lo tengo. Tengo el. Está de paquete. Claro, la carta es lo primero que tú lees, entonces. Sí, pues. Claro. No, sí, el comienzo, sí, por eso era fácil, sí. Claro. Bueno, eso sería más que nada las preguntas. Bueno, Ay, en realidad la justificación era que Luis conoce al rey de Francia. Entonces, Ah, claro. Leyó la carta. claro. Claro. No, directamente. no, pero Bueno. un aplauso. Ah, ¿Cómo Porque encontraste este sabes que- round? Gracias, Luis. Este está Gracias, Luis, difícil. por esto. difícil, es lo más difícil que he tenido en años. Teología avanzada. Claro. Ay, yo pensaba que me iban a tratar de preguntar. Ah, ¿Cómo se llaman los hijos de Noé? Así. ay, catología. güey. ¿Estamos en el milenio? Ah, Ah, claro. pregunta brigia, sí. No, Ya. pero eso sería el final de la segunda parte. Perfecto. Ahora pasamos inmediatamente, para no robar Ah, más no. tiempo, al tercer round. Dale, Dani. Tercer round aquí, Un momento. sin descanso. Mira, este round, en realidad, este round no es que sea más complejo que el otro, sino que es como más reflexivo. Entonces aquí tú puedes a ver, meditar un poco en tu vida y transmitir qué piensas, qué te suena con la pregunta que vamos a hacer. La primera pregunta, partimos con el round 3. ¿Qué es lo que más te gusta de tu persona? La barba. ¿La barba? Hoy. Pero en la parte como... Sí, persona, persona. claro, anímica. A ver. Y yo creo a pesar de que hay un quiebre, pero creo el buen genio y la paciencia Ya. puede ser Sí. por ese lado. Pero debo decir que me he salido de mis casillas y me avergüenzo de haberme salido de mis casillas algunas veces. Ya. Pero, Pero- creo que aguantar, por lo menos tener un aguante relativamente alto. Buena paciencia. Buena paciencia. Y al mismo tiempo creo por lo mismo el sentido de alegría. Ah, qué bueno. Yo ahí me discrepo porque hay una virtud que me gustaría tener y es la paciencia. Soy súper poco paciente en ese sentido. A Fernando Pero- le llamamos el cringe muchas veces. Así. Te falta paciencia, te falta oración ahí. Ya. Uy, no, mira, Faltan no pruebas. No quería decirlo, pero ya que lo menciona, no, La otra pregunta es... va la cosa. ¿Qué cosa te gustaría saber del universo? Ah, Algo desconocido que te gustaría comprender. Algo, qué complicada la pregunta porque hay muchas cosas que me gustaría saber. Pero cuando dices al universo creado o al universo de todo lo que existe, incluyendo Dios, no sé. Todo. Es una, Lo que sientas en tu mente. La amplitud que tengas ya. al pensar. Claro, es que lo que pasa, voy a tomarme un segundo para explicar una diferencia, porque cuando la gente normalmente habla de universo, Ujú. habla sobre, incluso en el mundo cristiano, uno habla sobre el universo creado. Y dejamos Ya. técnicamente fuera a Dios, porque Dios es el creador del universo. Claro. Cuando sistema se cerrado. habla Claro. en un concepto filosófico del universo, es todo lo que hay, todo lo que tiene existencia o todo lo que viene de la existencia, y Dios, voy a decir que existe. Podría argumentar ahora de otra forma que Dios no existe porque existe, viene de un concepto de existencia de fuera del ser, pero Dios es la fuente del ser, entonces Él no viene fuera del ser. Claro. Así que bueno, cabeza de pescado. La cosa es que
si hablamos del universo, incluyendo a Dios, mi objetivo fundamental es conocer a Dios. Mm. Aun cuando mi condición probablemente jamás me permita comprenderlo, no voy a saber qué significa la eternidad Mm. en su punto de vista, pero eso sería el objetivo principal de mi existencia, conocer a Dios. Y en cuanto a algo más físico, no sé, un viaje a las estrellas, eso sería conocer, pero Su Sí. Stargate. claro, algo por el estilo. ¿Y tú crees que el hombre en algún momento de la vida, de la historia, si es que Dios no llega antes, podremos lograr viajar dentro del universo? ¿O crees que es algo como realmente imposible? No, yo no lo creo imposible. Ahora, como tú dices, eso depende del plan de Dios. Eso no está en la capacidad del hombre. O sea, creo que Dios nos ha dado el intelecto para poder desarrollar tecnologías, poder viajar a las estrellas. Existen un montón de impedimentos, un tema de recursos, alimenticios, de la capacidad de la vida de una persona para poder viajar. Pero eso es considerando las tecnologías de hoy. Y hoy tenemos límites de velocidad que hace un siglo atrás eran imposibles, quizás en un siglo más adelante sean posibles viajes mucho más veloces, con sistemas de energía más eficientes, qué sé yo. Pero, claro, yo creo que está la capacidad, pero repito, como todas las cosas, esto no depende del ser humano. Sí. Buenísimo. Interesante. Genial. Siguiente pregunta. ¿Qué cosa no volverías a hacer nunca? Uy. Esa me dolería a mí. ¿Qué cosa no volvería a hacer nunca? Difícil, ¿ah? Difícil. No estoy seguro lo que voy a decir, no estoy seguro, porque mi falta de memoria siempre me juega mal. Pero en algún momento, cuando era más niño y de joven también, dos elementos que van en conjunto. Uno es negar a Dios por vergüenza y al mismo tiempo, en cierta forma, dudar de su existencia. Y creo que el hecho de que eso, yo no sé si lo dije o lo pensé, pero el hecho de que haya estado en mi mente es suficientemente vergonzoso para algo. Eso es lo que no Podría- volvería a hacer. Claro. Claro. No, ni siquiera puedo decir eso, Sí. que no lo vuelva a hacer porque no voy a terminar como Pedro, como todos los discípulos. Entonces, Claro. Claro. no puedo decir que no lo, pero Somos humanos. es algo que me ha dañado profundamente a mí. El hecho de haber tenido ese pensamiento me ha afectado personalmente. Tremendo. Súper. ¿Cuál es tu peor miedo? Uy. Mi peor miedo. Yo fui una vergüenza con esa pregunta. No, porque el tuyo era ¿cuál es tu miedo más absurdo? Ah, ¿ese era? Sí. Uy, claro. A mí me buscan perjudicar. De nuevo, voy a volver a un... es una cuestión que tiene los dos polos al mismo tiempo. Mi deseo más grande es conocer a Dios, pero al mismo tiempo es uno de los miedos más grandes que tengo Ah, claro. en este momento. Se entiende perfectamente. Lo digo y creo no estar tan loco, tan loco, porque la reacción por ejemplo, de los discípulos cuando ven a Jesús caminar sobre el agua fue, o incluso cuando detuvo la tormenta Sí. Ah, claro. en la barca y ellos viendo que Jesús era él, ellos tuvieron temor. Entonces, cuando uno empieza a entender, y eso que uno no tenemos la comprensión exhaustiva del concepto de la omnipotencia de Dios, Claro. no sé, es algo que no creo, o sea, en mi condición en este momento no sería capaz de aguantar la gloria de Dios. Entonces, al mismo tiempo que deseo con todo mi corazón conocer a Dios,
o a Jesucristo de una manera cara a cara, Cara a cara. al mismo tiempo representa el miedo, uno de los miedos más grandes. Yo, por ejemplo, voy a contar un sueño que una vez tuve. Mm. Estaba soñando que yo estaba tocando guitarra en la iglesia, el típico de cabro chico. Entonces vi a alguien pasar por al lado mío, estaba solo, y en mi sueño era Jesucristo. Entonces, no tiene nada de profético ni nada por el estilo, era lo que soñé. Ya. Pero mi reacción fue ir con él, donde fuera que... Pero mi cuerpo cayó en un estado de prácticamente un desvanecimiento entero. Perdí completamente mi fuerza, fue como un shock enorme. Al mismo tiempo pude ver en esa instancia un deseo de querer, pero al mismo tiempo algo que me ahogaba de temor al mismo tiempo. Y esa noche desperté, pero transpirado entero. Y fue un simple sueño, pero ya. Impactante. Y las evidencias bíblicas te dan a entender todo. Digo, Sí, que po. si Moisés, digo Pablo, cuando Daniel. era Saulo, Daniel. Y cuando yo nunca se me olvida cuando Elías estaba sobre la roca y venían personas que eran enviadas por grupo a hablar con Elías. Me parece que era Elías, ¿no es cierto? Si Gustavo me confirma. Y Elías levantaba su mano y llegaba el poder de Dios y morían todos. Llegó otro grupo de gente. Y Elías miraba, levantaba su mano, no, el Señor que lo destruía todo. El Señor era así. Entonces, Sí, po. en realidad Es natural. la naturaleza de Dios hace que en realidad uno como ser humano perezca ante su El- presencia. En el capítulo 6 de Isaías, cuando Isaías está en la presencia de Dios, Ve la gloria del Señor, sí. claro, y que en el Nuevo Testamento, si mi memoria no me falla, era la persona de Jesucristo. La traducción del hebreo que utiliza para la reacción que tiene él, no es ay que me muero, es ay que me desvanezco, Que soy maldito. claro, que estoy siendo de una forma media moderna, que estoy siendo destruido hasta atómicamente, ya pierdo mi esencia. Ese es un poco el espíritu de la palabra que utiliza. Ese es la profundidad ay de del mí. concepto. Sí, el ay de mí que... ¿Cómo es la versión? El ¿Ay de mí que muero? ¿Que me muero? ay de mí, porque he visto la gloria del Señor, ¿no es? Claro, la cosa es que la palabra utilizada en hebreo ahí tiene un significado de despedazamiento, de desintegración. Entonces... Sí, es brígido. Si sabes que yo lo pensaba de repente igual, es porque me gusta de repente pensar en esto como algo natural. Porque si uno piensa, por ejemplo, si uno se parara y tuviera frente a uno un tsunami de 1 kilómetro de largo, imagínense, o sea, estar parado frente a 1 kilómetro para arriba de agua que te va a tragar en 2 segundos. Uno no sentiría nada si no es temor, miedo, terror. De alguna manera a veces como que se le trata de apagar un poco diciendo de que cuando dice temor la Biblia es reverencia. Pero este temor no solo tiene ese toque, porque también tiene terror en la práctica. Y es natural que uno tenga terror. Pero Dios es un terror que no debiera ser de alguna forma temido, por más que suene mal. Claro, Es un terror que uno debe confiar. Claro, lo que pasa es que igual esto está involucrado en la esencia de nuestra naturaleza caída. Sí. Que Claro. la realidad de la salvación en Cristo y de la reconciliación con Dios que nos permite a través de su salvación. Entonces nosotros, y es mi esperanza, que nosotros con el cuerpo limpio, con nuestro nuevo cuerpo glorificado, ya no vamos a tener ese rastro de temor. Pero en este momento, si uno se analiza, si uno se ve, por más canutito que uno se crea o algo por el estilo, Imposible. yo no tengo nada excepto de decirle a Dios, mándame al infierno.
No me queda otra opción. Si él me dice, ya te fuiste, yo agacho la cabeza y me voy tranquilito. Claro. Ya, Sí. porque no existe otra... Cuando la Biblia dice que Dios es santo y que nosotros debemos ser santos y nosotros debemos ser perfectos, porque Dios es perfecto, cuando dice de perfección, no es de aquí para adelante. Si uno dijo la mentirita blanca una vez antes, ya no eres perfecto, Sí, ya no eres santo. Entonces, no es... Me lo tomo, hay gente que piensa esto un poco extremo, pero es la realidad. ¿Qué hacemos como personas pecadoras frente a un Dios que es santo, perfecto? Entonces, Sí. creo que en esa condición nosotros tenemos ese sentimiento de miedo, de temor o terror frente al omnipotente, al único santo. Buenísimo. Claro. En ese sentido yo creo que esto es la mejor culminación, por así decirlo. Ya estamos terminando en sí el podcast, pero creo que no podríamos haber terminado de mejor manera, encuentro yo. Sí. De verdad que es impresionante a lo que se puede llegar con una pregunta tan simple. Y estaríamos, yo creo que hablando de esto un 3 montón. días. Por lo bajo. Sí. Pero Todas no las sin- doctrinas juntas. todos los libros que hemos leído y tonteras. Pero sinceramente, Luis, muchísimas gracias por haber estado con la disposición de participar de este podcast y de esta conversación tan grata, tan amena en realidad. Así que, sabes que nada más que decir, porque en realidad si fuera por nosotros seguiríamos conversando, creo yo. Así que no, completamente agradecido de que hayas aceptado el participar, a pesar de que tu hora es una, nuestra hora es otra y cambia todo en ese aspecto, pero completamente agradecido. De verdad que muchas gracias. Yo y No sé si agradecerles o tenerles rencor de aquí en adelante, pero... Gustavo, es cuando... Sí. Adiós. No me llamo. Yo que te recibí en mi casa. Estaba muy rico ese pollito. Todavía lo recuerdo. El mejor pollo que he probado. Ándale. No, pero muchas gracias, Luis, y ya Gracias a vamos ustedes. dando por terminado el podcast. Y bueno, hablamos de todo, así que idealmente para aquellos que llegaron y están viendo el podcast atrasado, vuélvalo hacia adelante porque hay muchas cosas que están súper interesantes y bueno, aquí no sé qué tienes algo más que agregar, Gustavo. Hoy me está dando la tos, pero quiero agradecer Agarré. a todos por este momento. Igual es entretenido y agradable poder conversar con ustedes y mandar saludos. Quiero mandar saludos a una persona muy especial. Saludos a mi hermano. No, mentira. No. Saludos a mi familia, al Mati, mi amigo. Y también agradecer de nuevo porque esta instancia me da a mí me gran caleta. Poder conversar, aunque sea estar horas y horas conversando cualquier cosa. Porque al final con ustedes siempre es algo interesante lo que va a salir. Entonces, eso. Oye, estoy con la tos terrible mal. Pero Delicado. eso, agradecerles. Sí, hablé mucho. Mejor me callo. Emocionado. Lucho, Voy a llorar. Sí. Unas palabras, Luis. ¿algunas palabras para finalizar? No, agradecido por la invitación que ustedes me hicieron. Literalmente la primera entrevista online que tengo en mi vida. Sufrí mucho, pero ya voy a llegar a Chile, no te preocupes. Nos vas a atacar. Vamos a estar Claro. preparados. No, y encantado en lo que te pueda ayudar y si alguien quiere preguntar o conversar por cualquier cosa, igual yo puedo estar disponible Excelente. para otra ocasión. ¿Tus redes sociales no Genialísimo. ocupas? Ahí yo soy un cavernícola todavía porque puedo compartir mi correo. No tengo Facebook, no tengo Instagram, WhatsApp. WhatsApp sí, pero ¿Telegram? No. ¿Telegram tienes o no? Sí. Porque te mandó un link para un grupo de música clásica que yo estoy metido. Muy bueno. Fuiste tú.
Ya, Sí. por eso no, Bloquear. Bloqueo. Ya, vamos a desbloquearlo. ahora. pero eventualmente igual puedo ser contactado o los contactan a ustedes si alguien Claro. quiere. Claro, sí. Hemos dado, por así decirlo, finalizado este podcast y dejar invitado a la gente que nos escucha, que nos está viendo, a que van a seguir habiendo invitados, van a seguir apareciendo nuevas personas y esto, así de entretenido como fue este podcast, van a seguir siendo las demás actividades. Así que invitadísimos todos para el futuro, para lo que se viene. Así que adiós, que les vaya bien, como dice la canción. Que le vaya bien, Nos que le vaya bien. vemos. Nos vemos. Sí, Hasta ya. la próxima.